A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. En medio de una crisis complicada, se advierte una serie de falencias en el manejo del Consejo Nacional Electoral, que es la máxima autoridad en materia del control electoral. Hace más de un año y medio, el Contralor General del Estado, doctor Pablo Celi, procedió a ejecutar una auditoría al interior del CNE. Auditoría de gestión que arrojó una serie de resultados y de recomendaciones de carácter obligatorio. La primera tenía que ver con la revisión integral de los sistemas computarizados que maneja el Consejo Nacional Electoral. Y la segunda tenía que ver con la eliminación de 4 movimientos políticos que habían sido organizados con fondos de la corrupción. Pues se cumplió a medias y desde ahí se vino arrastrando una serie de problemas. Se conformó en ese organismo una mayoría manejada por Atamaín, Acero y Cabrera, que manejaron todo, que se repartieron los organismos provinciales de ese alto organismo que controla las elecciones. Y hay una serie de sombras de dudas. Por eso en esta noche el programa Poder Ciudadano ha invitado al licenciado Andrés León, experto en materia electoral. Él fue presidente del Tribunal Electoral de Pichincha y miembro del Consejo Nacional Electoral, que antes se llamaba Tribunal Supremo Electoral. Tras darle la más cordial bienvenida a Andrés León, le consulto en términos generales cómo ve el desarrollo de los acontecimientos que al momento le mantienen al Ecuador en una situación delicada, porque no tenemos proclamación concreta de resultados y al contrario, al haberse dado el adelanto de resultados de conteo parcial, pues lo único que se logró es una caotización. Bienvenido y buenas noches, Andrés. Gracias, Patricio. Lamentablemente estamos viviendo una situación que, si bien es inédita, es muy grave para el país. El Consejo Nacional Electoral se ha enredado. Tú estabas haciendo mención a aquellos problemas de una mayoría que impuso sus criterios, pero también tenemos otro problema, que es la falta de determinados reglamentos y también ciertos nombramientos que fueron en su momento cuestionados. De manera que los problemas del Consejo Electoral venían arrastrándose de antes de llegar a estas últimas elecciones, que por cierto, al momento del escrutinio se han presentado sumamente complejas. A mí me preocupa muchísimo el que no se tome una resolución definitiva frente a una crisis que está viviendo el país. Cierto que jurídicamente se argumenta, y que se tiene mucha razón, de que primero había que proclamar los resultados para entonces se presenten todos los reclamos, todos los elementos que tengan derecho los actores políticos, pero siento también que estamos en un momento en que sobre ese tecnicismo legal puede haber la ética y puede haber la tranquilidad ciudadana. Este momento la gente no sabe cuál es el segundo que va a esta competencia y le dejamos el campo libre, absolutamente libre, para que el candidato que supuestamente ha quedado en primer lugar pueda ir a hacer campaña electoral. Hemos visto que hoy dice que está ya conversando con organismos internacionales, que está avanzando en su campaña, mientras que los otros ni siquiera pueden comenzar y se enredan en unas discusiones
y en unas agresiones como las que ha visto el día de hoy, que son verdaderamente inadmisibles en medio de la democracia. Sin duda, primero se dio un espectáculo francamente negativo para la democracia con un choque entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, que creo que debe desaparecer. Debe haber un solo organismo rector del sufragio y punto. ¿Cuál es tu criterio al respecto? Mira, cuando se hizo esta reforma allá en las reuniones para hacer la Constitución del 2008, habíamos presentado, quienes formábamos en ese entonces el Tribunal Supremo Electoral, habíamos presentado una serie de propuestas. Entre ellas había la propuesta de independizar de alguna manera el departamento jurídico para que no dependa directamente del Pleno. Se había tomado, tuve el gusto de conocer directamente y a sus funcionarios el Tribunal, el Tribunal Contencioso, diríamos que con ese nombre, de Chile, donde estaba formado por 3 juristas del más alto nivel, en representación del Congreso Nacional 2 y en representación de la Corte Suprema 1. Los 3 debían ser juristas calificados, no era cualquier abogado, eran juristas. Y entre estos 3 no había más allá de 2 o 3 secretarias, algún mensajero, y ese era todo, porque únicamente tenían que resolver los temas jurídicos verdaderamente serios que afectaban a cualquier proceso electoral. Y esto era una cosa rápida, ágil, no tenían mandato, no tenían unas oficinas grandes, no tenían nada de eso. Simplemente tenían su función como corte, se llamaba precisamente corte electoral. Como corte electoral tenían esta resolución. Aquí se hizo todo lo contrario. Se imitó un poco el sistema mexicano que venía de muchos años y de mucha experiencia, se lo copió mal y tenemos las consecuencias. Tenemos 2 organismos enfrentados. Inclusive, tú como abogado, yo no soy abogado, pero tú como abogado sabes que había cierto tiempo para que el Consejo, el Tribunal Contencioso Electoral, resuelva un reclamo que hubo luego de que decidió la sanción a los vocales del Consejo Electoral. Ese tiempo ya pasó, no han dicho una palabra, eso quedó en el aire. Y si estamos con estos problemas al interior de la función electoral, con esto de que en algún momento puede saltar otro escándalo por allá, puede haber otras definiciones, y estamos en un proceso electoral difícil, cuando tenemos un aparente empate técnico, porque todavía no conocemos sino la última resolución por la cual el señor Lasso tiene alrededor de 23,000 votos más que el señor Pérez. Hasta ahí es lo que sabemos, pero sabemos que hay un acuerdo entre estos 2 candidatos que ha quedado colgado en alguna parte y que no... Vamos a hablar, Andrés, vamos a hablar de ese acuerdo, pero no quiero pasar del tema del choque entre el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral. Yo creo que esto terminó siendo pernicioso para la seguridad electoral. Y un tema que tiene que ver también con que quedaron una serie de bombas de tiempo que cualquier momento pueden estallar. La primera, luego de la auditoría que se hizo, auditoría de gestión que hizo la Contraloría General del Estado en base a la atribución que le concede la Constitución y la ley, pues sus resoluciones, que son recomendaciones vinculantes, no han sido implementadas en el 100%, sobre todo en materia del tema de los sistemas. Y esta es una bomba de tiempo gigante, porque cualquier momento la Contraloría tendrá que concluir, cuando termine esta fase electoral que les da inmunidad a los miembros del CNE, deberá concluir con su tarea. Luego, recordemos que alguno de los integrantes del Tribunal Contencioso Electoral procedió a destituir a 3 de los integrantes del Consejo Nacional Electoral. Eso también, a 4, perdón. Eso también quedó en el aire. Eso también cualquier momento va a estallar. Y finalmente, el Consejo Nacional Electoral no ha sido capaz de implementar un acuerdo que salve la legitimidad del proceso.
más allá de las situaciones de la letra menuda de la ley, existe el deber primario de velar por la transparencia del proceso electoral, que eso es lo fundamental. ¿Qué opina Andrés León en relación a estas bombas que en cualquier momento van a estallar? Precisamente eso le da una mayor inseguridad, porque como recordemos lo que tú has dicho, simplemente, primer caso, Contraloría General del Estado. Si la Contraloría en algún momento tal vez tiene el tiempo que pase este proceso electoral para que ya fuera de tiempo electoral pueda volver a intervenir. Pero más grave es el otro que tú has dicho. La resolución dada por el doctor Ángel Torres, vocal del juez, mejor dicho. Juez del Tribunal Contencioso. El que guía a 4 de los señores vocales. A esto vino lo que era lógico, ellos hicieron uso de su derecho y pusieron su reclamo frente al Pleno, óigase bien, al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Ese Pleno empezó a jugar, no sé si tú conoces del asunto, pero de pronto los principales por A, B o C razones se excusaban, asistían suplentes, no llegaron a tomar una resolución, pasó el tiempo, los 10 días que tenían de plazo, y ha quedado eso en el aire. Ese ha sido un elemento que puede activarse en cualquier instante, hoy podría activarse. ¿Y a qué llegaríamos? En este momento inclusive a un cambio de vocales sería terrible, porque simplemente quienes vayan no tendrían el conocimiento de todo lo que ha pasado, en bien y en mal, dentro del proceso electoral, porque no han estado adentro. Y eso es una cosa verdaderamente lamentable. Más aún, cuando se llega a este acuerdo, creo que causó esperanza en toda la ciudadanía, de cualquier forma de pensar que tenía. Este acuerdo entre el señor Pérez y el señor Lasso, en presencia, porque no fue un acuerdo que lo tomaron en un hotel, en una casa particular, en un estudio jurídico, no, lo tomaron en el tribunal, en el Consejo Electoral, en presencia de los 5 vocales, con la presencia de los observadores internacionales y nacionales, con la presencia de la prensa. Lo tomaron ahí ese acuerdo y se suponía que la única obligación que tenía el Consejo era implementar el acuerdo, ponerlo en marcha. Pero cuando empiezan a dar plazos, comienzan las susceptibilidades de parte y parte. Y entonces tenemos reclamos del un lado, aclaraciones del otro, y llegamos a un momento en que se suponía, la noche de ayer, debían tomar una resolución, hicieron ese sainete de muy mal gusto, donde uno de ellos abandona, el otro vota en contra, el otro se abstiene de votar, las 2 señoras, obviamente por su filiación política, votan a favor del acuerdo, y tenemos este rato una crisis. He escuchado las declaraciones de Yacu Pérez verdaderamente alarmantes, tanto por las amenazas como por su negativa a seguir en un acuerdo de unidad. Y esto va a ser muy delicado, muy grave, muy peligroso para el país. Sin duda, y el problema de la responsabilidad mayor lo tienen todos los integrantes del Consejo Nacional Electoral. Yo advierto que se trató de un sainete nefasto, porque curiosamente se advierte que las consejeras indígenas, para quedar bien con el movimiento al que representan de alguna manera, se lavan las manos y la cara, votando en favor de que se implemente ese acuerdo, esto es, que se cuente el 100% de los votos en la provincia del Guayas y el 50% en 16 provincias del Ecuador. El consejero del Partido Social Cristiano de apellido Cabrera lo que hace es votar en contra. El consejero Pita, que tiene relación con Creo, se abstiene. Y lo más grave de todo, el consejero Verde Soto lo que hace es ausentarse. Y con todo eso se permite, en definitiva, dejar en el limbo una resolución. Dejarle al país sin una resolución, lo que significó de inmediato la reacción violenta del candidato del sector indígena Pérez, que ya está haciendo llamamientos a movilizaciones y una serie de factores que van a distorsionar la paz social que tenemos que cuidar. Entonces, Andrés,
¿Cómo es posible que una irresponsabilidad de ese tamaño quede así nomás? Irresponsabilidad que, te recuerdo, se inició cuando anunciaron, a pesar de que existía una diferencia de décimas, no podían anunciar quién quedaba segundo y quién tercero. Ese es el inicio de la irresponsabilidad culposa de parte de todos los integrantes del Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es tu criterio? Por supuesto, mire, el momento en que la presidenta Tanay dio los resultados del conteo rápido, porque no eran los resultados generales, eran los del conteo rápido, pero no se había cubierto toda la muestra que se había estudiado para un conteo rápido más o menos serio. Lo dio antes de que se cumpla la muestra, lo dio como 300 o 400 actas menos. Y se adelanta a decir entonces que había quedado segundo el señor Pérez y tercero Guillermo Lazo. 20 minutos después, Enrique Pita la arma completa porque le desmiente a la presidenta. Le dice, no, usted estaba equivocada. Faltaban de verse estas más y todavía no estaban completas. Y en estas más que entraron, ahora el segundo es Lazo. Y ahí viene todo el completo. ¿Qué habría pasado si simplemente nos quedábamos con los resultados de los exit poll? Y sabíamos quién estaba primero, segundo y tercero. Y esperábamos el conteo de votos. Que habían habido reclamos, por supuesto, siempre los ha habido. Que habría habido denuncias, por supuesto, siempre las ha habido. Pero habría habido más tranquilidad en el estudio. En cambio, ahora tenemos enfrentamiento. Y ese enfrentamiento entre ecuatorianos es verdaderamente lamentable. Ahí es donde tiene la culpa el Consejo Electoral, las personas que intervinieron, comenzando por la presidenta, y luego el silencio de los demás que recién ahora entran en el protagonismo y no son capaces de tomar una resolución frente a un informe. Mira, cuando le oigo al doctor Verde Soto quejarse del informe técnico, no me admiro. Conozco un poco y sé que esos informes carecen de mucho. Tú como abogado tendrías un verdadero problema frente a esos informes, porque son muy superficiales, muy incompletos. Está bien, el informe fue malo. No lo he leído, pero no dudo de que haya sido un informe malo. Pero eso no obstaba para que tomen una resolución que era muy simple. Se proclaman resultados y se abren las urnas que habían acordado estos señores en presencia de todos. Punto. Con esa sola cosa este rato habríamos estado organizando ya. Yo he propuesto, lo poco que puedo tener cercanía con el Consejo Electoral, he propuesto que se pida a las Fuerzas Armadas, que se pida a la policía, la participación de los conscriptos, por ejemplo, para que ayuden en el conteo de votos, para obtener de esa manera la garantía de las Fuerzas Armadas, a más de los observadores internacionales, a más de los delegados de los partidos implicados y de cualquier otro partido, a más de los mejores jueces que tenemos en esto, lo digo por experiencia, la presencia de los periodistas, porque ellos están tomando nota de todo. Tienen que cumplir con sus deberes frente a sus canales de televisión, a sus periódicos, a sus radios, y en eso son muy cuidadosos porque no pueden equivocarse, y entonces se convierten en unos testigos de primer orden dentro de esto. No habíamos estado en problemas de este dato, habíamos estado con inquietudes, a ver cuál pasa, etcétera, pero había habido un poco de tranquilidad. Hoy carecemos en el país de esa tranquilidad. Yo creo, Andrés, que el proceso electoral en su conjunto está en el filo de un precipicio precisamente por la irresponsabilidad de todos los integrantes del Consejo Nacional Electoral. Más allá de los temas de la legalidad exacta, el problema tiene que ver con la legitimidad que tiene que cuidar de manera celosa el Consejo Nacional Electoral como árbitro, como juez en materia de sufragio. ¿Qué quiere decir eso? Existen normas claras, constitucionales y de orden legal que les obliga a hacer las revisiones que sean menester a efecto de dar transparencia a todo el proceso electoral. Mucho más de este momento, Andrés, cuando tenemos una diferencia muy estrecha entre el segundo y el tercero. Mucho más cuando existe una tensión social enorme. Mucho más cuando el segundo y el tercero, o los dos que
que disputan ingresar a la segunda vuelta se ponen de acuerdo democráticamente y piden el conteo voto a voto en determinadas provincias. Mucho más cuando eso, y tú lo recordabas, se hace en presencia del Pleno del CNE y de los delegados de organismos internacionales. Mucho más cuando la ciudadanía aplaude esa transparencia, ese afán democrático de los dos interesados en llegar a la final. ¿Quién saca ventaja y réditos de todo esto, Andrés? Sin duda, el Correato. Sin lugar a dudas, ellos siguen en campaña. Sin lugar a duda, ellos sacan su negocio cuando logran una pelea, una confrontación entre Pérez y Lasso. Sin duda, ellos están pavimentando el camino del retorno de ese nefasto Correato que implica la venezualización del Ecuador, la desdolarización y la desgracia nacional. Y ellos no están actuando solos. Para mí, son responsables directos los elementos del Consejo Nacional Electoral. Ahora, le pregunto a Andrés León, un estudioso de las materias que tienen que ver con los sistemas electorales, un ex miembro del Tribunal Supremo Electoral, ¿qué salidas podemos darle al país? Mira, la primera cosa que tenemos que recordar es que no solamente el Consejo Electoral en estas elecciones quedó en deuda por este tema. Desde la inscripción de las candidaturas hay aspectos absolutamente negativos. El señor Arauz se presentó con una cédula que no era la suya. Así es. Dicen que ha sido la de su papá, puede haber sido de quien sea, pero no era la suya. Y si queremos ser tan cumplidores de la ley, de la letra chiquita de la ley, pues ahí tenían un motivo para no aceptar su inscripción, simplemente. Yo creo que si tú vas a cobrar un cheque en un banco y llevas una cédula que no es la tuya, no te van a pagar el cheque. Así es, elemental. Pero, sin embargo, le aceptan la inscripción de la candidatura. Hay este dudoso cambio del candidato a vicepresidente, porque el famoso expresidente estaba en el exterior y no podía, por razones jurídicas, etcétera, que entra de pronto por la ventana. También hay situaciones similares en la candidatura de la vicepresidenta. Una cadena de ilegalidades, Andrés. Si ahí se pusieron a no respetar la letra menudita, ¿cómo es que ahora, en el tema más grave, más conflictivo, donde está jugándose el futuro del país, se ponen en esa a que el técnico no ha cumplido definitivamente con un informe que reúna todas las condiciones, el otro que no conoce, que le han entregado, y esto sí es costumbre, tengo que decirlo, porque me correspondió a mí en un momento que me convocaron a una sesión, te entregan a última hora los documentos. Me entregaron un documento con el presupuesto. Pero perdóname, Andrés, con el solo voto de Verde Soto se terminaba el problema. Había el reconteo en Guayas y en las 16 provincias. Aquí no hay justificación. Así es que si fuera necesario que se abra todo el país, te juro que yo diría, bueno, que se abra todo el país, que tengamos la certeza. Pero ahora simplemente con esto está paralizada esa apertura, la comprobación, que han presentado muy pocos ejemplos de lo que está mal los señores de la candidatura de Pachacute. Sí, han presentado muy pocos, pero eso no importa. Lo que han presentado y ha quedado es la duda, y esa duda tiene que aclararse. Y la única forma de aclarar es contando los votos. Y si no tienen miedo de alguna cosa, que al rato hay que pensar, los votos de Manaví son bastante sospechosos. ¿Qué es lo que pasó por ahí? Al rato da la impresión de que no quieren abrir. No los candidatos, los que no quieren abrir son los miembros del Consejo. Y esto es muy grave. Yo tengo la certeza de que el momento en que se abran las urnas, se va a establecer que Arauz no tiene para nada ese 32% y se va a ver que el sistema de computación no ha sido tocado. Y de esa forma la situación es muy grave. Algo esconden, el país dice, por algo es que no quieren abrir las ánforas. Algo están escondiendo. Tú hacías una mención recordándole al país que Arauz se inscribe con una cédula que no era de él. Suficiente causal para no inscribir esa candidatura.
¿Tú no recuerdas que inscriben al candidato a la vicepresidencia, primero al expresidente prófugo de la justicia, sentenciado luego de un juicio penal que no podía ser candidato, y luego le reemplazan de manera ilegal? Tú nos haces acuerdo de estos hechos que debían haber merecido la acción contundente apegada a la ley por parte del Consejo Nacional Electoral, y que esto no ocurrió, y ahora vienen con pseudo temas de orden legal. Entonces nadie puede entender. Yo quiero preguntarle al experto en esta materia, a Andrés León, ¿qué es lo que advierte cuando el fiscal general de Colombia viene físicamente al Ecuador, se entrevista con la fiscal general del Estado, la doctora Diana Salazar, le entrega pruebas contundentes que establecen la entrega de fondos sucios de la narcoguerrilla colombiana para la candidatura de Arauz, suficiente causal de descalificación? ¿Cuál es el criterio frente a esta situación que además pone en riesgo la seguridad del Estado? No olvides que para la candidatura de Correa ya se habló de un aporte de las FARC de $300,000. Bueno, en ese tiempo estuve yo y conozco cómo fue el asunto. No había ningún documento. Esta era la situación. Ahora, en cambio, se presenta una situación en algo diferente, porque ahora el fiscal de Colombia trae documentos. Cierto que esos documentos deberán ser estudiados por los jueces correspondientes, por el mismo Consejo Electoral que debería estudiar y el Tribunal Contencioso Electoral que debería tomar cartas en el asunto. Pero están dando largo. La señora fiscal ha presentado ya algunas de estas cosas. Sin embargo, no se toma ninguna resolución. El problema es que no sé si tú has oído alguna declaración de alguno de los señores consejeros que diga que esto es importante por lo menos. Ninguna. Silencio total. Entonces, vamos a permitir quizá que entre a la presidencia de la República una persona que ha tenido un pequeño o grande financiamiento, no importa la cantidad, pero que le significa un compromiso con un movimiento tan peligroso como son los ex de las FARC, los del ELN, que están ahora implicados en tantos problemas de Colombia. Vamos a tener una inseguridad jurídica, una inseguridad humana. Creo que la mayoría de los ecuatorianos nos vamos a sentir en indefensión frente a un gobierno y ya lo tuvimos, y que costó 8 años luchar contra ese gobierno, y que tuvimos persecución, que tú y yo sabemos cómo se persiguió ahí. De alguna manera, inclusive nosotros mismos fuimos tocados por ese gobierno. Sin embargo, queremos volver a eso, y no hay ninguna acción por parte de los organismos electorales que ponga coto a esa situación. Muy poca credibilidad tiene al momento el Consejo Nacional Electoral, lo digo claramente. Igual, el Tribunal Contencioso Electoral. El Ecuador entero confía en que la Fiscal General del Estado, la doctora Diana Salazar, continúe con la acción penal a efecto de evitar que exista una contaminación de la narcoguerrilla y se fracture definitivamente la paz social en el Ecuador. Está en riesgo la seguridad del Estado. Agradezco al licenciado Andrés León por su importante contribución en el programa de esta noche. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 21 horas y el domingo a las 21:30. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano.